Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Continuamos en ampliación de noticias y vamos a recibir ahora en la cabina al doctor Walter Gutiérrez Camacho, exdefensor del pueblo, exdecano del Colegio de Abogados de Lima también. Conversábamos rápidamente, brevemente, durante la pausa sobre la situación en la Universidad de Harvard. Y doctor Gutiérrez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted se mostraba optimista y decía, bueno, yo creo que este podría ser un caso emblemático porque va en contra de todo aquello que defiende la Constitución de los Estados Unidos. Sí, sin duda. Para empezar, transgrede la primera enmienda, que se refiere a la libertad de expresión, a la libre circulación de las ideas. ¿Y qué cosa es una universidad sino un espacio donde fluyen, circulan todo tipo de ideas? Entonces transgrede esa primera enmienda. También transgrede la quinta enmienda, que se refiere al debido proceso. Y parece que a todas luces este procedimiento no solamente ha sido acelerado, sino además arbitrario. De manera que usted tiene ahí dos cláusulas de la Constitución que han sido transgredidas. Como la 14ª también me parece que la transgrediría, porque esta se refiere a la cláusula de igual trato. Es decir, a todas las universidades, a todas las instituciones se le está dando el mismo trato que a Harvard. Si esto no es así, se está transgrediendo también esa enmienda. Y más allá de eso, ya entiendo que hay un juez federal, que entiendo que es el de California, ha dado una orden San Francisco, para que se detenga. Pero me parece que aplica solo para el estatus migratorio. Sí, para el estatus de la condición de estudiantes. Sí, para el estatus migratorio. Pero no para la orden de no atender o recibir estudiantes extranjeros. Hasta ahí no alcanza. Sí, es cierto, se refiere solo a esa condición o a ese estatus. Pero como hemos visto, a lo que acabo de decir hace un momento, esto tiene distintas aristas que van a ser abordadas. ¿Qué sucede con un gobierno que, si tuviera un contrapeso, de pronto? Pero la situación es compleja porque aparentemente no hay en Estados Unidos un contrapeso firme para las decisiones que adopta Trump. ¿Por dónde vendría ese contrapeso? Recuerde que en Estados Unidos es donde surge ese contrapeso que nace desde el Poder Judicial, desde el sistema de justicia. Sí. Los jueces, no en una, sino en muchas ocasiones, han detenido los excesos del poder desde el Ejecutivo e incluso desde el Congreso. Entonces, por eso le decía al principio, este es un caso que puede terminar siendo un caso emblemático que desde los tribunales terminen deteniendo, atajando los excesos de Donald Trump. Eso por un lado. Por otro lado, cada día que pasa, semana o mes, se acercan más las elecciones. Y usted ve que el gobierno de Trump es un gobierno que está en un acelerado, digamos... pérdida de respaldo, vamos a ponerlo así. Sí. Sí. Para el porcentaje con el que llegó. Hablemos ahora de temas nacionales. El nuevo gabinete, en realidad no es tan nuevo porque hay muchos ministros que se mantienen en las carteras, pero con un nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien era ministro de Justicia, Eduardo Arana, tendrá que presentarse ante el Congreso, presentar su política general para recibir el voto de confianza en un plazo máximo de 30 días después de la juramentación. ¿Cuál cree usted debe ser esa nueva política o por dónde debería orientar en el tiempo que le queda a este gobierno sus esfuerzos? Bueno, varios temas en relación a su pregunta. En primer lugar, yo diría sin rodeos, no es un nuevo gabinete. Estamos hablando de un presidente del Consejo de Ministros que ha pasado del Ministerio de Justicia a la presidencia del Consejo de Ministros. Apenas algunos cambios, pero... estamos hablando de lo mismo. Le pongo un ejemplo para que vea que estamos hablando de lo mismo. A propósito de esta iniciativa, el incremento de sueldos de la Presidenta de la República,
el presidente del Consejo de Ministros, digamos, se parapeta, se escuda en el hecho de que existe una norma en la ley de transparencia y de acceso a la información que dice que los insumos para la elaboración de los informes técnicos o las deliberaciones son reservadas. Sí. Algunas precisiones ahí. Son reservadas con carácter temporal. Son reservadas, pero una vez que se tomó la decisión, se convierten en públicas. Aquí ya la decisión ya se tomó. Por lo tanto, no se puede apelar a eso. Y por último, estamos hablando del presidente del Consejo de Ministros, que no puede confundir el plano legal del plano político. Este es un tema de interés público. Este es un tema que tiene que someterse al escrutinio y al debate público. Y él es el vocero político y por lo tanto no puede parapetarse, como digo, en un tecnicismo que además, como señalo, es temporal. ¿Por qué digo que es más de lo mismo? Porque está debutando el gabinete de una manera opaca, gris, lejos de promover el debate y zanjar este tema y revelar que tiene reflejos políticos, porque podría decir, mire señores, esto he recibido instrucciones o yo mismo le he planteado a la presidenta que esto se aplique con una vacatio legis para el próximo presidente, no claro, para ella. ¿Qué es lo que uno podría, a ver, si usara un poquito el sentido común, decir? Ok, aquí hay una escala, el señor Alan García se bajó el sueldo en su momento, quiso, digamos, mayor capital político, porque también, a ver, tomó la decisión por ello, ¿no? Y esto se mantuvo en el tiempo. Hay que corregirlo, correcto, pero, a ver, un gobierno de salida, con el nulo respaldo que tiene, ¿no? Este no es un gobierno popular, que no tiene respaldo, ¿no? Yo digo, cuando se preguntan ellos, se miran al espejo y dicen, bueno, ¿a quién represento? ¿Estoy cumpliendo realmente con representar los intereses de aquellos que estoy gobernando? Esa es una pregunta importante, una pregunta que de pronto está enmarcada en usted me dirá, de repente estamos volando al campo de la filosofía. No. Pero realmente tiene que ver con valores, con comportamiento ético, con dar el ejemplo, con reconocer que les queda en realidad poco tiempo. Vamos a seguir hablando con el doctor Gutiérrez, pero tengo que cumplir con una pausa a las 8:48. Continuamos nuestra conversación con el doctor Walter Gutiérrez Camacho, ex defensor del pueblo y ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Interesante lo que me comentaba sobre la responsabilidad de los ministros en este asunto del sueldo de la presidenta, que ayer hemos escuchado al señor Arana defender la reserva de la información. Usted ya cuestionaba esa defensa de la reserva, pero además aquí hay una responsabilidad de los ministros que finalmente apoyan esta decisión, entiendo. Esta y otras decisiones en realidad, pero primero permítame señalar lo siguiente. El gabinete, de acuerdo a la Constitución, es un órgano colegiado. Y no son simples asesores, colaboradores pasivos. Ellos participan con su aprobación de la política. O empleados de la presidenta. No son empleados, menos todavía. Decía que participan con su aprobación de la política de gobierno. Si estuvieran en desacuerdo, simplemente salvan su voto y renuncian, ¿no? Recuerde además que la Constitución establece que el presidente no puede hacer absolutamente nada, prácticamente nada, a sola firma. Necesita el refrendo del ministro. Siempre necesita el refrendo de un ministro. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los ministros son colaboradores, cogestores, pero al mismo tiempo son controladores o hacen una suerte de control del Ejecutivo y de los excesos del presidente. Eso no está funcionando. Sí, viene a la memoria, en cualquier caso, lo que ocurrió con el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Lo mencionábamos durante la pausa, cuando ministros renunciaron, porque no estaban de acuerdo con la decisión del presidente Kuczynski en ese momento. Sí, sucede que en este gobierno los ministros están de acuerdo en todo. No tienen voz, los llaman para que ellos escolten a la presidenta en un mensaje a la nación. Luego la presidenta es desmentida, ningún ministro le pide ninguna explicación, nadie renuncia o nadie controla
¿Se refiere al caso de las cirugías, por ejemplo? Me refiero al caso de la cirugía, que ha sido claramente desmentida. Entonces no tenemos, está debilitado el gabinete. Este gabinete es el mismo gabinete que el gabinete Adrián Sen. La presidenta no ha entendido que el cuestionamiento, los reparos no eran Adrián Sen, era su gabinete, a su política de gobierno, y por lo tanto tenía que cambiar el gabinete. Si el Congreso avala este gabinete, está avalando entonces todas las políticas de la presidenta Boluarte. No nos podemos dar el lujo, Mávila, que en el último año tener un gabinete sumiso y con poca o casi nula capacidad de gestión, salvo algunas muy contadas excepciones. El Tribunal Constitucional va a iniciar el debate sobre la demanda competencial. Justamente, y a propósito del caso cirugías que ha mencionado, ¿no?, le pregunto, ¿cómo se debe manejar la investigación desde la Fiscalía a un presidente de la República? Porque hay toda una discusión al respecto, al punto que se ha llegado a esta demanda presentada por el Ejecutivo en el TC. Este es un tema que el año 2022 lo inició la Defensoría del Pueblo, lo iniciamos nosotros. Nosotros en el gobierno de Castillo presentamos un documento llamado La responsabilidad del presidente. Y nos preguntábamos, el guardián de la Constitución, porque el presidente, de acuerdo al artículo 118, inciso 1, es el guardián de la Constitución, cumple y hace cumplir la Constitución. ¿El guardián de la Constitución puede estar por encima de la Constitución? A propósito de la sentencia Trump, que ha sido tantas veces citada en el debate, también ahí la Suprema Corte de los Estados Unidos se pregunta, ¿el presidente puede estar por encima de los ciudadanos comunes? Entonces, para contestar a su pregunta, ¿cuál es la razón de ser del artículo 117 de la Constitución? ¿Proteger al presidente? Sí, es verdad. Necesitamos un presidente que tenga libertad, que no esté, señalado permanentemente por procesos. De acuerdo. Pero todos se han olvidado de algo. Ese artículo también protege la democracia y el sistema institucional. Y usted me dirá, ¿cómo así? Mire, ¿cuáles son las causales por las cuales se saca al presidente? Sí. 4, de las cuales 3 son por intento de quebrar el orden. Claro. Porque no puede usted cuando usted evita que se reúna el Jurado Nacional de Elecciones, cuando no convoca a elecciones o cuando cierra el Congreso indebidamente. Esas causales son políticas. Quiere decir que la razón no es proteger al presidente, es proteger el sistema constitucional. Esa es la razón. Entonces, hoy en día, permítame, ¿por qué se hizo eso? Porque la principal amenaza en la hora inicial de nuestra República y las demás constituciones era la amenaza permanente de los golpes de Estado. Y por eso es que se diseñó así. La última causal es la traición a la patria, que es algo que está vecino al mismo tema. Muy bien. Hoy el sistema necesita ser protegido también. ¿Protegido de qué? Del crimen. ¿Protegido de qué? De la corrupción. Mávila, la Constitución es una norma que nunca deja de decir lo que tiene que decir. Siempre tiene que ser releída al hilo de la coyuntura, siempre tiene que ser mirada con los ojos del momento. ¿Y cuáles son los problemas del momento? ¿Cuáles son las amenazas del momento? La corrupción, el crimen organizado, mire usted la minería ilegal. Esa es la lectura con la que tiene que darse hoy la Constitución. Y para terminar y contestarle, para no dejar esto incompleto, yo creería que está en una situación muy difícil el Tribunal Constitucional. Tiene que buscar un equilibrio, porque tampoco podemos debilitar al máximo o debilitar al presidente de la República. ¿Qué diría yo? ¿Cree que ha sido exagerado, lo interrumpo con esto y luego lo dejo terminar, ¿cree que ha sido exagerada la cantidad de carpetas abiertas también por parte del Ministerio Público, que debió fijarse, digamos, en algunos casos los más, digamos, graves? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo creo definitivamente que esa no es la manera. La sentencia del Tribunal Constitucional tendría que decir, muy bien, que se le puede investigar y hasta dónde y cómo. Porque no es posible que el presidente tenga pues una docena. Esta presidenta no tiene una docena, tiene más de una docena. No estamos hablando ya por último de ella, estamos hablando de la institución presidencial. Por eso, en un informe que sacaré en breve, yo me animaba a titular este informe "Defender la presidencia incluso del presidente".
defender la presidencia incluso del presidente, porque el presidente puede en sí mismo, su conducta puede ser una amenaza de la llamada institución presidencial, pero tampoco podemos permitir que otras instituciones hagan uso y abuso de esa potencial facultad de investigar al presidente. En suma y en resumen, Mávila, sí creo que hay que habilitar la posibilidad de que se le investigue al presidente de la República, porque imagínense que el tribunal diga que eso estuvo mal. Si dice que estuvo mal, que no se le puede investigar, que acusar significa digamos, inmunidad total, entonces lo que se hizo con Castillo está mal. Y todo se va a caer. A eso iba, claro, que no se puede legislar para un caso en particular, para un presidente en particular. Ni siquiera el TC debería mirar la situación particular de la presidenta, sino en general. ¿Cómo va a quedar este precedente para el trato que se vaya a dar a los futuros mandatarios? Es que el TC ya lo ha hecho anteriormente, puede medir las consecuencias de su sentencia, puede ponderar las implicancias de su sentencia. Si se declina o termina inclinándose para un lado y dice que no se le puede ni siquiera investigar, entonces todo lo que se hizo con Castillo es nulo, porque se interpretó mal la Constitución y además se le va a dar en el gusto del tipo de defensa que está haciendo, porque él dice que dio esa declaración, ese intento de golpe de Estado porque estaba siendo justamente perseguido judicialmente. Ese es uno de los argumentos que está utilizando. Su defensa es política, no es jurídica. Ajá. ¿No? Y hay quienes han dicho que esto tampoco beneficiaría a la presidenta porque ya se le investigó. Sí le va a beneficiar, porque todo aquello que se investigó también se va a caer. De acuerdo. Doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por estar Encantado. aquí. Sumamente interesante conversar con usted. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decide al final el Tribunal Constitucional que inicia el debate sobre este tema. Son las 9:02.